Eh, Bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, continuando con nuestras clases de geometría, vamos a ver aquí ahora el tema de las fórmulas de las áreas y perímetros de las principales figuras. O sea, ya habíamos definido lo que era un área y lo que era un perímetro, ¿sí? Entonces, aquí están las fórmulas. Pues primeramente vamos a ver el caso de, o sea, la primera figura principal que nosotros manejamos es la del triángulo. El triángulo es la figura aquella que tiene tres lados. Y aquí la condición es de que los lados, o sea, la figura sea cerrada. Y también, en el triángulo, los lados pueden ser iguales o pueden ser desiguales. Si el triángulo se dice que los lados son iguales, se dice que el triángulo es equilátero. Si tiene dos lados iguales nada más, el triángulo es ahí se fue el nombre. Bueno, bueno, y el triángulo que tiene los tres lados desiguales es un triángulo escaleno. O sea, los iguales son los equiláteros, escaleno cuando no tiene ningún lado iguales. Bueno, después les digo cuál es el nombre del triángulo que tiene dos lados iguales. Bueno, aquí entonces, como decía, la primera figura es el triángulo, que tiene tres lados iguales, ¿sí? Entonces, la fórmula del perímetro. El perímetro, la fórmula de todas las figuras del perímetro es la suma de sus lados, ¿sí? Si el lado de los triángulos es A, B y C, el perímetro es A más B más C, ¿sí? ¿Okay? Entonces, si los lados serían iguales, puede ser 3 veces por lado, ¿sí? Si son desiguales, sería A más B más C. Entonces, el perímetro es igual a la suma de sus lados, o la suma del contorno, como quieras llamarlos. Y el área de un triángulo, si hay que aprendérnoslas, es base por altura entre 2. Es área, base por altura entre 2. Ok. El triángulo que tiene dos lados iguales es isósceles. Entonces, el triángulo el triángulo de tres lados iguales es el equilátero. El de dos lados iguales se llama isósceles. Y el escaleno es el que tiene sus tres lados desiguales. Son nada más esos tres tipos de triángulos que hay. Bueno, entonces el perímetro decimos que es la suma de sus lados y el área es base por altura entre 2. Donde aquí a su derecha tenemos que A, B y C son los lados, la letra B es la base del triángulo pues es la que está de parte de abajo, y la H es la altura, ¿sí? Entonces, el perímetro es A más B más C, o también podemos decir es lado más lado más lado, y el área es igual a base por altura entre 2. Muy bien. De ahí pasamos al cuadrado. El cuadrado es cuando es un cuadro, ¿verdad?, que tiene sus cuatro lados iguales. Aquí lo estamos representando con la letra A. O sea, un lado es la, el otro A, y los cuatro son A. Entonces, su fórmula, o para sacar su perímetro, es 4 veces multiplicado por A, ¿sí? Si el lado vale 1 metro, pues 4 por 1 serían 4 metros. O también podemos decir lado más lado más lado más lado, o sea, 1 más 1 más 1 más 1. Ok, entonces acuérdense, el perímetro es la suma del contorno, o la suma de sus lados, que en este caso el cuadrado es 4A. Y el área es A al cuadrado, o sea, donde A es un lado, o sea, es decir, lado al cuadrado, o lado por lado. Aquí también podemos decir que
esto es igual a lado por lado, ¿sí? O sea, lado por lado, es el área. Entonces, acuérdense, el área de un cuadrado es lado por lado, de un triángulo, base por altura entre 2. Aquí es entre 2 porque, como quien dice, es la mitad de un cuadrado, por la mitad. Bueno. La siguiente figura es un rectángulo. El rectángulo es parecido al cuadrado, nada más que el rectángulo tiene nada más dos lados iguales y los dos iguales. Entonces aquí el perímetro es A más B más B, o también podemos decirlo 2 veces A más 2 veces B. ¿Por qué? Porque fíjense que si aquí estaría B y aquí también estaría A, ¿sí? Entonces el perímetro es la suma de sus lados, o sea, A más B, o si lo queremos ver, 2A más 2B. Y el área, aquí sí, es lado por lado. Como un lado es A y otro es B, pues el área es A por B, donde B es base y A de altura. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con la circunferencia. La circunferencia es la siguiente figura que aparece, que es esta figura no tiene lados, simplemente es una circunferencia y de un centro a cualquier punto hay una distancia que se llama radio. Entonces, la fórmula, aquí sí hay que aprender las fórmulas. Las fórmulas del perímetro es igual a pi por diámetro, o pi, o perímetro es igual a 2 veces pi por radio. Y uno es ¿sí? Entonces, la cualquiera de pi por diámetro o 2 pi r. Normalmente usamos la de arriba, pi por diámetro. El diámetro, pues ya sabemos que es 2 veces radio. Y el área, aquí sí es pi r cuadrada. Pi por r al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale pi? Aquí está. Pi siempre va a valer 3.1416. B es el diámetro y R es el radio. Y 2 veces radio es un diámetro. ¿Sí? Entonces, área es igual a pi r cuadrada y perímetro es igual a pi por diámetro. Área es igual a pi r cuadrada, perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y la siguiente figura, del cuadrado pasamos al pentágono, que tiene 5 lados. ¿Sí? Pues tiene 5 lados. Y del centro a una cara es una letra A, que es el apotema. Ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Bueno, y aquí está, el perímetro. La fórmula del perímetro para un pentágono es 5L. O también podemos decir, el perímetro es lado más lado más lado más lado más lado. ¿Ok? Es el perímetro. Y el área sí es perímetro por apotema entre 2. Este A significa, acá está, significa apotema. Y la apotema es la distancia que hay del centro del pentágono a cualquier cara. Es el apotema. Entonces, área es igual perímetro por apotema entre 2. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, aquí sí, aquí tenemos que tener las fórmulas para poder hacer los ejemplos. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el primer ejemplo. El primer ejemplo se trata de un triángulo, ¿sí? Muy sencillo. Aquí viene ejemplo 1. Ejemplo. Esos ejemplos vienen ahí en su libro. ¿Verdad? Dice, si el perímetro de un triángulo, si el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados, o sea, aquí ya no está diciendo, es la suma de sus lados, ¿sí? Ya el problema está diciendo, si el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados, nos dice la pregunta, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro de un triángulo
que tiene de lados, que tiene de lados 20, 10 y 25 centímetros. ¿Se fijan? Dice, si el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados, ¿cuál es el perímetro de un triángulo que tiene de lados 20, 10 y 25 centímetros? Entonces nos dan 4 posibles respuestas. Aparte, aquí nos dan las respuestas. Dice A, 10 centímetros. B, 75 centímetros. C, 30 centímetros. Y D, 55 centímetros. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es o 10 centímetros, 75, 30 o 55. Entonces, como yo sé ya que el perímetro es la suma de sus lados, y me dan los lados 20, 10 y 25, pues simplemente voy a sumar. Y voy a decir así, perímetro es igual, pongo 20 más 10 más 25. 20 más 10, 30, más 25, 55. Entonces, los resultados son 55 centímetros, ¿sí? Que es la suma de los tres lados. Entonces, ¿qué letra voy a escoger? Pues voy a escoger la letra B. Esa es mi respuesta correcta. ¿Ok? Así de sencillo. O sea, muchas veces a lo mejor el problema ya nos dice, digamos, la fórmula. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 2, dice, si el área de un triángulo es el producto de la base por su altura, dice, ¿cuál es la longitud de la base de un rectángulo que tiene área de 36 centímetros cuadrados y altura de 3 centímetros? Bueno, vamos a escribirlo aquí. Vamos a verlo aquí, es el ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice, si el área de un triángulo, si el área de un triángulo, si el área de un triángulo es el producto, entonces que el producto es la multiplicación. Si el área del triángulo es el producto de la base por su altura, de la base, perdón, rectángulo, no es triángulo, es rectángulo. Aquí es rectángulo, me equivoqué. Si el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura, ¿sí? Ya me está diciendo que es base por altura, me pregunta, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud de la base? De la base, ¿cuál es la longitud de la base de un rectángulo? De un rectángulo que tiene área, que tiene un área de 36 centímetros cuadrados y altura de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí el problema dice así. Si el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura, ¿cuál es la longitud de la base de un rectángulo que tiene un área de 36 centímetros cuadrados y altura de 3 centímetros?
Bueno, este problema lo vamos a resolver en nuestra siguiente clase. Por lo pronto, sigamos adelante y no se vaya.